Buenas tardes y bienvenidos a nuestro cuarto teórico práctico de gramática 2018. Vamos a desarrollar conceptos relacionados con la morfología verbal, particularmente con la flexión verbal, que es la expresión en la desinencia del verbo de las categorías morfológicas propias del verbo, tiempo, modo y aspecto, y también de aquellas que obtiene el verbo por concordancia con el sujeto, que son persona y número. En especial vamos a desarrollar el concepto de vocal temática y vamos a ejercitar la determinación o delimitación de los morfemas en la linealidad del signo del verbo para identificar cuáles son los morfemas que manifiestan las categorías de tiempo, modo y aspecto y cuáles aquellos que señalan las categorías de persona y número, y son las que cierran la palabra. Hacia el final del video de hoy van a encontrar alguna ejercitación para que ustedes puedan seguir practicando, y en el próximo video encontrarán la resolución para que puedan hacer la autocorrección. Seguimos en contacto, cualquier consulta se comunican conmigo y nos vemos en nuestra próxima clase. Como vimos la clase pasada, hay categorías morfológicas que son propias del sustantivo, como el género y el número, y del mismo modo hay categorías morfológicas que son propias del verbo, como el tiempo, el modo y el aspecto. También hay algunas categorías que el verbo toma por concordancia con el sujeto, como la persona y el número. Hoy vamos a ver entonces cómo se manifiestan estas categorías en el verbo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de flexión verbal? En principio, de una base léxica y de morfemas flexivos. ¿Qué son los morfemas flexivos o los afijos flexivos? Son los que expresan la adscripción de un determinado verbo a un modelo de conjugación. Expresan tiempo, modo y aspecto, que son categorías morfológicas propias del verbo, y establecen la concordancia de número y persona con el sujeto. Cuando hablamos de afijos flexivos, hablamos de afijos que se adjuntan externamente y que crean diferentes formas de la misma palabra que sirven para expresar las distintas categorías gramaticales. Estos, los sufijos flexivos, marcan un significado morfológico que entra en conexión sintáctica, es decir, cambian de acuerdo con un elemento que está fuera de la palabra. Por eso decimos que la flexión verbal es el primer paso hacia la sintaxis. Comencemos comparando el verbo pintamos con pintemos. En ambos verbos podemos segmentar pint, que es la base, y podemos preguntarnos si debemos seguir segmentando amos y hemos, es decir, tenemos que tomar ciertas decisiones metodológicas para determinar si ese segmento que queda después de deslindar la raíz puede seguir siendo escindido en unidades menores. En principio vemos que la diferencia está en la A y en la E. Tenemos que averiguar si esas vocales están expresando significados diferentes. Para analizar los morfemas que expresan categorías morfológicas en los verbos, vamos a ver la conjugación de tres verbos: tomar, comer y subir, de la primera, segunda y tercera conjugación respectivamente. Lo que cambia entre la primera, la segunda y la tercera conjugación es la vocal temática. La vocal temática señala el paradigma según el cual tengo que conjugar ese verbo. Si pertenece a la primera conjugación, lo conjugaré siguiendo el verbo modélico amar. Si pertenece a la segunda, será siguiendo el verbo modelo temer. Y finalmente, si pertenece a la tercera, lo conjugaré siguiendo el verbo modélico partir. Vamos a conjugar entonces tomar, comer y subir en tiempo presente del modo indicativo. Podemos tomar la conjugación de tomar con la de comer y subir
que están en el mismo modo y empezar a ver cuestiones que las asemejan y otras que las distinguen. Primero vamos a distinguir los tres morfemas léxicos, es decir, las bases que aparecen en esos verbos. En el caso de tomar, la base sería tom, con el significado de beber. Recuerden que el significado lo marcamos entre llaves y comillas, y abajo señalamos el alomorfo entre barras en transcripción fonológica. En el caso de comer, la base sería com, con el significado de ingerir alimentos. Y en el caso de subir, la base sería sub, con el significado de recorrer yendo hacia arriba. Con la identificación de los morfemas léxicos, tendríamos un primer paso del análisis. Ya tenemos delimitada la raíz. A continuación de la raíz aparece una vocal. Esa vocal es lo que vamos a llamar vocal temática. Es el elemento que permite adscribir al verbo a un paradigma de conjugación. Si miro el paradigma de tomar, veo que la vocal que reaparece en todo el paradigma como vocal temática es la A. En comer es la E. Y en subir aparecen dos alomorfos para manifestar vocal temática, I, E. El significado del morfema A es primera conjugación, el de E, segunda conjugación, y el de E o I, en subir, es tercera conjugación. Esto es lo que tienen que marcar cuando señalan el significado de la vocal temática. Volvamos a la primera persona del presente del indicativo, tomo. En tomo aparece un alomorfo O, que es un morfo amalgama porque tiene dos significados, primera persona y número singular. Quiere decir que en la primera persona del singular no se manifiesta morfológicamente la vocal temática. Ahora bien, ¿qué sucede en la tercera persona? ¿Aparece el morfo amalgama de persona y número en él o ella toma? No. Ahí solo aparece el alomorfo de vocal temática, es decir que no hay manifestación de la persona y el número. ¿Y en vos tomás? Por lo que vemos, hay manifestación de la vocal temática A y de la persona y el número en S. Entonces, en tomo, la vocal temática se manifiesta en un alomorfo cero. Es un alomorfo que no está expresado en ningún fonema. Es lo que pasa con el número singular o el género masculino en algunos casos. El significado no está expresado en ningún morfo. Del mismo modo, en toma hay alomorfo cero de persona y número. El hablante interpreta la designación de una tercera persona del singular por oposición a la segunda y a la primera. Y no necesita marcarlo, por eso siempre se dice que la tercera persona es la no persona, porque no es el hablante ni es el oyente, dado que no está en el coloquio. En el caso de toma, entonces, tenemos un alomorfo de vocal temática, pero no tenemos alomorfo de persona y número, es decir, tenemos un alomorfo cero para expresar esta categoría. Bien, entonces, cuando ustedes realicen el análisis, no van a poner los alomorfos cero, sino que van a analizar, obviamente, lo que efectivamente aparece en la palabra, lo que tiene manifestación morfológica. Si ustedes se fijan en la conjugación, en el caso de toma, de la tercera persona, tendríamos tom con el significado de beber y a con el significado de vocal temática. En el caso de tomas, tenemos alomorfo de vocal temática y alomorfo de persona y número. En tomamos, también hay alomorfo de vocal temática a y alomorfo de persona y número, que en este caso sería mos. En tomáis aparece el alomorfo de vocal temática y el alomorfo de persona y número, que es is. Y en toman está la vocal temática y el alomorfo de persona y número n. Lo que vemos es que en presente del indicativo no hay alomorfo de tiempo, de modo o de aspecto.
lo único que se marca es la vocal temática y la persona y el número. Es decir, el presente del indicativo es un tiempo no marcado en el español. Cuando decimos que no está marcado es que no tiene manifestación morfológica. Veamos ahora la expresión del modo en la flexión verbal. Hay un paradigma que tiene que ver con una acción más definida, que es el del modo indicativo, porque en el indicativo hablamos de acciones que tienen mayor carácter de realidad. El hablante señala que concibe esa acción como algo más certero, más real. No hay condición de verdad, sino que el hablante muestra exactitud respecto de la acción. En cambio, en el caso del subjuntivo, se está designando algo posible, algo que puede llegar a ser real, pero que no se está percibiendo como real. El modo subjuntivo se relaciona más con lo hipotético, con lo posible, con lo real, con la duda. Si opongo tomas a tomes, veo que en tomas hay una acción más determinada, más real, más definida. En cambio, en tomes se está designando algo posible, algo que puede llegar a ocurrir, real o irreal, pero de lo que todavía no tenemos certeza. Esa es la oposición que vamos a señalar respecto del modo indicativo y el modo subjuntivo. El modo verbal es la estrategia morfológica para mostrar la actitud del hablante respecto del mensaje. También tenemos estrategias léxicas como ojalá o dudo que. Si digo Juan estudia todas las mañanas, ese mensaje está planteado como una realidad. Si digo ojalá Juan estudie todas las mañanas, ese mensaje está planteado como una expectativa. Hoy nos vamos a dedicar en particular a continuación a la manifestación morfológica de la categoría, pero sepan que tanto el tiempo como el modo pueden tener manifestaciones que no son solo morfológicas, sino que también pueden ser sintácticas o léxicas. Veamos la conjugación de los tres verbos en presente del modo subjuntivo. Recuerden que para la conjugación del subjuntivo siempre agregamos que yo tome, que vos tomes, que él o ella tomen, etc. Vemos que hay una variación entre tomas y tomes. ¿En qué letra les parece que se produce esta variación? En la vocal E, que varía respecto de la vocal A, que teníamos en toma, tomas, toman, etc. Dijimos que entonces cambia el modo en este caso. Había, según señalamos previamente, un paradigma que tenía que ver con una acción más definida, que es el del indicativo, y un paradigma que es el del subjuntivo, que se relaciona más con lo hipotético, con lo posible, con lo irreal o con la duda. Entonces, en este caso, la diferencia de modo se manifiesta morfológicamente en las formas verbales. La variación de la vocal A y E se corresponde con los alomorfos de modo. El alomorfo E es un alomorfo de modo, cosa que no nos pasaba en el modo indicativo, porque habíamos visto que el tiempo y el modo no estaban marcados. Entonces, en la primera conjugación, el modo subjuntivo se muestra en el alomorfo E. Y en la segunda y la tercera conjugación se muestra en la A. La diferencia de modo entonces se manifiesta morfológicamente en las vocales A y E. Dijimos que el alomorfo E es un alomorfo de modo que aparece en la primera conjugación del modo subjuntivo y que en la segunda y la tercera aparece el alomorfo A. Vamos a analizar morfológicamente las palabras. ¿Cuál sería la raíz de coma en la segunda conjugación? Tendríamos com, luego un alomorfo cero de vocal temática, no aparece la vocal temática en el modo subjuntivo, a continuación el alomorfo a, que indica modo subjuntivo, y los alomorfos de persona y número que se mantienen constantes como en el presente del indicativo, es decir, que en coma no tendríamos alomorfo de persona y número. Pero ¿qué pasa en comas? Hay un alomorfo cero de vocal temática, porque dijimos que la A es alomorfo de modo subjuntivo, y aparece la S de persona y número. Encomamos, tenemos la raíz com,
un alomorfo 0 de vocal temática, un alomorfo a de modo subjuntivo, un alomorfo mos de persona y número. Entonces, en la primera conjugación, el modo se muestra en el alomorfo e y en la segunda en el alomorfo a. La morfología tradicional sostiene que en los verbos hay un morfo amalgama que lleva todos los significados. Sin embargo, vemos que en contraste con otras conjugaciones del paradigma, esto no es así, porque el tiempo, el modo y el aspecto, la persona y el número tienen sus propias manifestaciones. Veamos ahora cómo se manifiesta la categoría morfológica de tiempo. Comparemos, por ejemplo, tomo y tomaba. Hay un contraste de tiempo porque tomo coincide con el tiempo de enunciación, salvo que estemos hablando de una acción habitual del tipo todas las mañanas tomo un vaso de agua. En general, el presente coincide con el presente de la enunciación. En cambio, tomaba nos habla de un momento anterior a la enunciación. La categoría de tiempo está morfológicamente marcada en la desinencia verbal. A pesar de que el ámbito del tiempo es oracional, porque si el verbo está en pasado, toda la oración lo está, y esto quiere decir que su alcance es mucho mayor, pero morfológicamente su manifestación se da en la desinencia. También podríamos tener una manifestación que no sea morfológica, sino léxica del tiempo, pero la manifestación morfológica se da en el verbo, solamente allí en la desinencia verbal. Hay una línea temporal en la que hay acciones que coinciden con el momento del habla, acciones anteriores y posteriores al momento de enunciación. Ahora, si bien siempre va a estar el punto de referencia en la enunciación, podemos organizar los tiempos verbales en relación con otro punto de referencia. Por ejemplo, se puede hablar de un futuro en el pasado, en me dijeron que llegarían a las 4. Esto quiere decir que la correlación de tiempos, en latín llamada consecutio temporum, refiere al establecimiento de relaciones entre las acciones a partir de un punto de referencia que en principio es el de la emisión, aunque puede ser otro, anterior o posterior, alrededor del cual se organizan las acciones. Ahora bien, el tiempo siempre es deíctico. La noción de deixis tiene que ver con el señalamiento. En este caso lo que se está señalando es cómo se ubica esa acción respecto del momento del habla. Si opongo yo hablo con yo hablé o con yo hablaré, tengo tres ámbitos, tres subtipos de la categoría de tiempo, siempre en relación con la emisión. Yo hablo se corresponde con el momento de la emisión. Yo hablé es anterior a la emisión y yo hablaré refiere a un momento posterior a la emisión. Estos son los tres subtipos de la categoría de tiempo: pasado, presente y futuro. Diferencio el momento concreto de la enunciación, en este caso el que coincide con hablo, y a partir de ese momento organizo los otros tiempos. Pero también puedo organizar distintos ejes temporales, no solo con respecto al momento del habla. Por ejemplo, si hay una historia en pasado, ese momento se va a convertir en eje y a partir de esa acción se van a organizar el resto de las acciones. Es decir, que la acción organizadora podría estar en el pasado también. Tomemos el siguiente ejemplo. Llegó a las 5. Había pasado a comprar lo que necesitaba para comer. A las 6 vendría su novio. ¿Cuál es la acción que organiza la línea temporal? Evidentemente es llegó. Respecto de llegó, había pasado es anterior y llegaría a las 6 es posterior. Quiere decir que la acción organizadora no coincide con el momento del habla. A su vez, hay un pasado en el pasado, que se manifiesta en ese verbo había pasado, y un futuro en el pasado que se manifiesta en vendría. Del mismo modo, si digo me avisaron que habían salido el día anterior, ¿cuántos tiempos estoy manejando ahí? ¿Cuántos coinciden con el ahora o qué relación se establece con el ahora? ¿Qué fue lo primero que pasó respecto de ese presente? ¿Qué es lo más cercano? En este caso, me avisaron.
pertenece al pretérito respecto del momento de enunciación, pero a su vez habían salido es anterior respecto de avisaron. Entonces, tengo un presente de la enunciación como primer organizador y un pasado que actúa como un segundo eje organizador. Vamos a ver qué pasa entonces con el tiempo pretérito. Como dijimos previamente, el tiempo presente del indicativo no muestra manifestación en un alomorfo, tal como vemos en la conjugación de los verbos tomar, comer y vivir. Hay manifestación morfológica de la vocal temática y de la persona y el número, pero no del tiempo presente, de modo tal que el tiempo presente del modo indicativo en español es no marcado. Ahora, si comparamos tomo con tomaba, es decir, presente con el pretérito imperfecto, veo que hay un alomorfo que muestra la categoría de tiempo en el pasado. Es decir, habíamos dicho que el presente tiene un alomorfo cero de tiempo, pero vemos que el pasado muestra un alomorfo. Ese alomorfo de tiempo que se ubica entre la vocal temática y el alomorfo de persona y número, es importante que recuerden en qué ubicación se encuentra. Siempre recordar que el orden de los sufijos es base, vocal temática, tiempo y modo, persona y número. El alomorfo de persona y número cierra la palabra porque manifiesta la concordancia con el sujeto, es decir, es lógico que sea el sufijo más externo porque es el que concuerda con el actante que realiza la acción. Entonces, si hacemos un primer paneo a la conjugación de los tres verbos en pretérito, vemos que se manifiestan ciertos alomorfos que nos están señalando la categoría de tiempo. Entonces, dijimos que el presente tiene un alomorfo cero de tiempo y que el pasado muestra un alomorfo. Si miramos la primera conjugación del verbo pensar, ¿cuál les parece que es ese alomorfo de tiempo? Va. Muy bien, entonces va es alomorfo de tiempo. Ese alomorfo se ubica entre la vocal temática y el alomorfo de persona y número. Es importante para el análisis que recuerden el orden de los sufijos: base, vocal temática, tiempo y modo, persona y número. El alomorfo de persona y número cierra la palabra porque manifiesta la concordancia con el sujeto. Es lógico que sea el sufijo más externo porque es el que concuerda con el actante que realiza la acción. Volviendo a la conjugación de pensar, tener y decir, que son los tres verbos que tienen en pantalla, vemos que en el verbo pensar en pretérito imperfecto podemos segmentar la raíz, pens, luego un alomorfo de vocal temática, la A. Los alomorfos de persona ya los teníamos identificados y se repiten en todos los tiempos y modos. Entonces, en la primera y en la tercera persona del singular no hay manifestación de persona y número, pero sí la hay en la segunda del singular y en la primera, segunda y tercera del plural. Y lo que nos queda es va, un alomorfo o morfo amalgama de tiempo pretérito imperfecto y de modo indicativo. Por un lado veo que es alomorfo de tiempo pretérito si contrasto pensabas con piensas. Por otro veo que también es alomorfo de modo si comparo pensabas con pensara. Pero en ese morfo también aparece otra categoría que vamos a desarrollar dentro de muy poquito, que es la de aspecto, porque puedo contrastar pensaba con pensaste. Bien, entonces, sigamos con la conjugación ahora de tener y decir, en pretérito imperfecto del modo indicativo. La vocal temática en ambos casos es I. Quiere decir que no se mantiene la vocal temática E que teníamos para la segunda conjugación en el presente del indicativo. Aquí, por una cuestión fonética, la E se cierra en I. Nuevamente, vemos que los alomorfos de persona y número son los mismos, pero tanto en el pretérito imperfecto de tener como en el de decir, aparece una vocal A que no habíamos visto en presente. Ese es el morfo amalgama de tiempo, modo y aspecto. A diferencia de la primera conjugación, en la segunda y la tercera queda aislada la A
como alomorfo de tiempo pretérito imperfecto del modo indicativo y aspecto imperfectivo. Esa es la diferencia con las otras A del paradigma. La A es alomorfo o morfo amalgama de tiempo, modo y aspecto, porque el tiempo pretérito imperfecto es la forma que tenemos de marcar aspecto morfológicamente frente al pretérito perfecto. Por eso cuando marcamos va, i o a, decimos morfema de tiempo, modo y aspecto. Ahora tienen en pantalla la segmentación de la conjugación de los verbos de primera, segunda y tercera en pretérito perfecto simple del modo indicativo. Allí pueden ver la identificación de la vocal temática, que en algunos casos se manifiesta morfológicamente en la primera conjugación con A o con alomorfo 0, en la segunda conjugación se manifiesta con IE diptongado o alomorfo 0, y en la tercera con I acentuada, IE, o sea el diptongo, y alomorfo 0. Y fíjense cuáles son los alomorfos que manifiestan el tiempo pretérito perfecto del modo del indicativo en cada uno de los casos. En este caso pueden ver en pantalla la conjugación de los verbos tomar, comer y vivir en el pretérito imperfecto del modo subjuntivo, para que presten atención particularmente a la vocal temática diptongada en la segunda y tercera conjugación, algunas modificaciones en cuestiones de acentuación en la vocal temática de la primera también, y a cuáles son los morfemas que señalan tiempo, modo y aspecto en cada caso. Recuerden que los de persona y número recurren constantes en todo el paradigma. Y aquí pueden observar cómo se manifiesta el tiempo futuro imperfecto del modo indicativo, también con los alomorfos correspondientes a la primera, a la segunda, a la tercera conjugación de la vocal temática y del tiempo, modo y aspecto que corresponden. Por último, y a modo de ejemplo de cómo realizamos la segmentación en morfemas de los morfemas que expresan la flexión verbal, tienen el tiempo condicional del modo indicativo, y recuerden siempre que el orden de adjunción de los sufijos es primero la vocal temática, luego aquel que expresa el tiempo, modo y aspecto, y por último el de la persona y número para cerrar la palabra. Retomando la categoría morfológica de aspecto, que es una categoría propia del verbo, recordamos que así como el hablante conceptualiza el tiempo de la acción, también lo hace con el desarrollo de la acción. Puede concebirlo como algo finalizado, como una acción en desarrollo, o como una acción que comenzó en el pasado y tiene consecuencias en el presente. Si digo, por ejemplo, Juan está tomando un jugo, el hablante concibe la acción continua en su desarrollo. Si digo Juan tomó un jugo, la acción ya finalizó para el hablante. Y si digo Juan tomaba un jugo cuando entré, la acción se estaba realizando, ya había comenzado y quizá continúe. Entonces, volviendo a los ejemplos que vimos antes, puedo contrastar pensaba con pensé y veo que no hay diferencia de tiempo porque ambas son acciones en pretérito. El contraste radica en el desarrollo de la acción, en el aspecto. La categoría morfológica de aspecto se refleja en el paradigma de los verbos del español solo en esta oposición, en el pasado del modo indicativo, pretérito perfecto simple versus pretérito imperfecto. Sin embargo, el aspecto también se puede manifestar sintácticamente y léxicamente, como veremos un poco más adelante. En pensaste hablamos de perfectividad, de acción terminada, finalizada, y en pensabas la acción no está finalizada, es imperfecto. Por eso decimos que el morfo va es morfo amalgama de tiempo pretérito de modo indicativo y de aspecto imperfectivo, porque los únicos dos tiempos que manifiestan el aspecto
son el pretérito perfecto, que manifiesta aspecto perfectivo, y el imperfecto, que manifiesta aspecto imperfectivo. En español, el contraste de aspecto se da entre el pretérito imperfecto y el perfecto simple. Fíjense en el ejemplo. Cuando yo miraba la tele, él llegó. La conceptualización del desarrollo de la acción en miraba es diferente de la de llegó, porque en miraba concibe esa acción en su desarrollo como imperfecta, no terminada. En cambio, en llegó la está viendo como una acción finalizada o perfectiva. Entonces, las formas en va y en ia del pretérito imperfecto están representando el aspecto imperfectivo. Y en el caso de las formas canté, corrí, subí, el pretérito perfecto manifiesta un aspecto perfectivo. La categoría morfológica de aspecto se refleja en el español en esta oposición. Después vamos a ver que reaparece en la frase verbal, pero esa ya es una manifestación sintáctica del aspecto. Por ejemplo, en Juan volvió a cantar después de muchos años, volverá está marcando aspecto iterativo. Ese volverá más infinitivo es una construcción que señala una repetición, pero eso no está en la desinencia, es decir, no es una manifestación morfológica del aspecto, sino que en este caso el aspecto se evidencia en una frase verbal. Esto lo veremos más adelante en algunas clases, y es que en la frase verbal también hay manifestación de aspecto iterativo, reiterativo, progresivo y demás, y allí la manifestación del aspecto es sintáctica porque incluye más de una palabra. Hoy estamos viendo cómo se manifiesta el aspecto en un morfo, es decir, cómo se manifiesta morfológicamente en el interior del verbo, en la desinencia verbal. Aquí tenemos en pantalla la oposición en tiempo, modo y aspecto entre el pretérito imperfecto y el pretérito perfecto del modo indicativo. Entre estos dos tiempos es donde se evidencia la oposición en aspecto que se muestra morfológicamente en la desinencia verbal. En segunda persona en singular y plural del pretérito perfecto aparece el mismo sufijo de tiempo, modo y aspecto. Tiempo pretérito perfecto del modo indicativo, aspecto perfectivo. Después aparece el sufijo ro de tiempo, modo y aspecto también, y nos queda la primera persona que tiene una e acentuada y la tercera que tiene una o acentuada. Ambos son sufijos de tiempo, modo y aspecto. Vemos que reconociendo ciertos sufijos podemos segmentar el resto. Como habrán observado, en pretérito perfecto hay mucha más fluctuación de sufijos de tiempo y no es como en el imperfecto que siempre es el mismo que recurre en toda la conjugación.